Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y en su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. También nos puedes seguir a través de nuestra página de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Damos la bienvenida con mucho gusto, con el gusto de siempre, a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director general y productor de este programa. En la voz les saluda con el gusto de siempre, Toika. En esta ocasión se encuentra con nosotros la doctora Candelaria Ramírez. Bienvenida, Candelaria, ¿cómo estás? Muy bien, solo que me cambiaste de apellido. Soy Rodríguez. Martínez, ¿cómo? Rodríguez. Rodríguez. Ay, Sí, muchas caray, anda algo gracias, perdido no, porque Tórica. Muchas gracias. también andaba por Martínez, pero es Candelaria Rodríguez. Ok. Muy bien, corregimos. Gracias, Cande. Pues, el programa de hoy, Cande, estaremos hablando un poco sobre el informe que ha presentado México ante la CEDAW, la Convención para la Eliminación de las Formas de Violencia y Discriminación hacia las Mujeres, en Ginebra en días pasados. El día de ayer, el 7 de julio, la CEDAW emitió las recomendaciones al Estado mexicano. Cabe aclarar que es al Estado mexicano. Pero antes, Cande, de avanzar, te quiero pedir que nos comentes, nos digas quién es Cande, que nos hagas favor de presentar. ¿Quién Gracias. es Cande? Bueno, soy de origen, soy comunicóloga y bueno, eso es lo que soy Candelaria y hago periodismo con perspectiva de género acá en el estado de Chiapas, un hermoso estado que nos sintonizan, pues tanto totalmente invitados, invitadas. Y gracias, Toika, por la invitación para dialogar contigo este tema tan nuevo, tan relevante, con datos que vamos a platicar. Pero además, tengo un doctorado en administración pública y antes de llegar ahí, bueno, pues tengo 2 maestrías en políticas públicas y procesos electorales, ¿no? También. Y bueno, pues eso soy, tengo 45 años viviendo en Chiapas y mi vida ha sido la comunicación, pero también me he especializado en temas de género y ha sido una pasión estar en la administración pública, en la cual tengo 15 años y bueno, desde ahí puedo interactuar para poder transversalizar esta perspectiva de género en las áreas en donde a mí me toca estar, ¿no? Entonces, esa soy una mujer activista, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, he pertenecido a muchas organizaciones de periodistas y muy gustosa de estar en la Agenda Feminista 2024-2030, que trabajó bajo 7 ejes estratégicos para que el Estado aplique pues una administración pública que cruce con todas estas vertientes que significa la perspectiva de género en toda la administración pública. Y bueno, pues el activismo me ha llevado a conocer muchas cosas. Eso soy una mujer apasionada de mi tema. Y le agradezco mucho a Toika que me permita estar aquí en este espacio, pues en el espacio Soror Encuentro Feminista. De verdad, muy agradecida, Toika, y eres también bienvenida a Chiapas cuantas veces sea, porque yo también te invito a que platiquemos este mismo tema, lo que nos corresponde a seguir hablando de nosotras las mujeres. Esta soy yo. Gracias, Toika, por la invitación. Muchas gracias, Cande. No, pues también te acepto la invitación con todo gusto. Claro que sí. Fíjate que te quiero pedir que nos platiques un poquito más de lo que haces actualmente. Es muy interesante lo que estás haciendo en el presente. Claro, bueno, sí, fíjate que pues, aparte, pues yo conduzco desde hace 18 años, tengo 3 sexenios conduciendo un programa, y digo 3 sexenios porque son 18 años, ¿no? Y digo sobrevivir a estos gobiernos que van y vienen, ¿no? Entonces es un programa que se llama Ni más ni menos Mujeres con Perspectiva de Género. Ha sido el primero en Chiapas y decirte que, bueno, ¿qué soy?
En Chiapas, bueno, me consideran como la impulsora del periodismo con perspectiva de género y además en la administración pública me ha tocado estar en los últimos 7 años, estuve en la Secretaría de Educación, en donde me tocó integrar la coordinación educativa para la transversalidad de la perspectiva de género. Es un trabajo maravilloso que me permitió, por conocer al secretario y pedir la confianza que me dio, una serie de programas que hicimos para poder mover. Yo soy una convencida que la educación empieza en casa y que la educación formal le corresponde a las y los maestros para seguir impulsando la perspectiva de género en toda la programación de la Administración Pública de Secretaría de Educación. Pero posteriormente estuve en estos últimos años, 4 años, también fui la creadora, creé por estructura, y lo digo con mucho orgullo porque no es fácil, incidir para que se vayan creando en estructura las unidades de igualdad de género que realmente funcionan, ¿no? Por lo menos donde yo estoy la hago funcionar. Pero lo más importante que te quiero decir, Toiga, que me ha tocado en 4 años, es que me tocó coordinar la alerta de violencia de género contra las mujeres. Es una papa caliente, de verdad. Este programa es un programa que construyó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y entonces está vigente todavía con muchas modificaciones que ya el Estado, bueno, la Federación pide que se cambie, ¿no? Se vaya adecuando a las necesidades. Es un programa ya obsoleto, pero que tiene 4 medidas. Este programa trabaja para atender, quiero decirte que Chiapas es el estado con más municipios en alerta de violencia de género, 23 municipios, 7 en específico y 16 de los pueblos originarios, es decir, de los pueblos indígenas. Chiapas tiene una población altamente indígena, creo que el 80% de la población es indígena, y entonces la alerta aplicada ahí es una situación bastante difícil, porque hay que transversalizar estas 4 medidas, que es la medida de seguridad, la medida de prevención, la medida de justicia y reparación de daño y cero tolerancia. Todos estos programas con indicadores, con vertientes, con acciones, se tienen que aplicar en 23, que aplican más de 23 instituciones y los 23 municipios en alerta de género en Chiapas. Entonces, toda esta actividad, pues me tocó a mí encabezarla, presidirla, y ¿qué te cuento? Yo te contaba que yo terminaba también en terapia, ¿no? Porque es intenso, no solamente es acompañar la aplicación del programa de la alerta, ¿no? Sino atender a las mujeres víctimas de violencia, violencia extrema, la violencia feminicida, y me tocó atender a las madres en resistencia, atenderla como se deben de atender, de verdad, con un programa totalmente transversalizado. Y bueno, yo contenta porque se pueden decir muchas cosas, pero por lo menos pues no hablan de Candelaria, ¿no? Me parece que, y lo hago no porque no hablen mal o bien de mí, lo hice porque me parece que las mujeres necesitan una atención especial, así lo hice, hasta el último día que me fui. Entonces, es atenderla en el todo, Toica, atenderla no solamente en que la acerque con el Poder Judicial, en que la Fiscalía acate y aplique las sentencias, ¿no? O la detención de los feminicidas, sino también el Poder Judicial a veces se atora. Entonces, todo este proceso de reuniones, y no solamente eso, sino que se vuelven buscadoras también. Quiero decirte que un plus que tuve en ese proceso es que cuando estuve en la coordinación de la alerta de violencia de género, en el 2021, recuerdo, surgen muy fuertemente las madres en resistencia, que son las madres buscadoras de las que hoy incluso habla recomendaciones que hace la CEDAW para México, ¿no? Entonces, estas madres buscadoras integraron pues lo que son los temas de la alerta, y me tocó atender a la alerta y a las madres buscadoras, ¿no? de personas desaparecidas. Ese es mi trabajo intenso, digamos, en los últimos años en que me ha tocado trabajar de manera comprometida, y principalmente ese, ¿no? Me parece que aplicando, Toica, todo este aprendizaje que tengo, bueno, me aplicaba en el sentido de hacer totalmente transversal
desde la perspectiva de género en el engranaje que implica la administración pública, esta perspectiva. No es fácil, hay resistencia, pero logramos avanzar. Creo que hay un avance ahí, ¿no? Pero ese es el resultado de mi trabajo que yo tengo, trabajando casi siempre con mujeres, estando fuera ahora, haciendo un poco más alejada de la administración. Sigo todavía en la administración, en la Universidad Autónoma de Chiapas, soy benemérita, Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, ahí estoy en un espacio que se llama análisis de las políticas públicas desde la transversalidad de la perspectiva de género, imagínate. Entonces hay actividades que no me dejan, me parece que sí, cuando tiene este karma, ¿no? Te atrae. Y aún estando haciendo otras actividades en el activismo, bueno, no dejo de trabajar adentro y afuera en favor de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Hoy que veía resultados de observaciones que hace la CEDAW, hay muchas cosas que son tan viejas, de muchos años, y que todavía se siguen haciendo recomendaciones, ¿no? Pero ese es mi trabajo que yo hago en Chiapas, y hago un periodismo con perspectiva de género, escribo columna en un periódico local que se llama Ultimátum, pero también escribo columna en servicios especializados para la mujer, que dirige la compañera Sara Lovera. Y bueno, el programa de radio, que lo tengo los viernes, es un programa que totalmente con una posición que visibiliza las condiciones sociales de las mujeres. Pues esta es mi actividad que yo hago, y pues atendiendo siempre en que yo pueda participar, y me da gusto que platiquemos sobre estos resultados de la CEDAW. Como te decía, yo leí rápido, ¿no? Es mucha la información, pero veo que retoman, ¿no? Dice, de acuerdo al octavo, al noveno, resultados, todavía a México le siguen jalando deudas pendientes que no cumplen, ¿no? Pero me parece que ahí vamos, ¿no? Desde Chiapas hacemos lo posible, desde nuestros espacios donde estamos, para seguir aportando a cerrar la brecha de desigualdad. Decirte que este es un estado de Chiapas que ha estado en los últimos lugares en educación, es un estado que ha estado con una alta incidencia a veces de muerte materna, ¿no? Y la violencia sistemática que se permanece, pues a veces sube, baja, pero bueno, cada vez más hay herramientas para poder enfrentarla. Y yo no quisiera seguir más adelante, porque lo que leo, lo de las observaciones, hablan mucho de lo que se ha hecho, pero poco se ha aplicado. Entonces creo que eso podemos como platicarlo. Esto es lo que hago en Chiapas. Soy una persona comprometida, de verdad, muy apasionada de mi tema, y me canso de decirte que tengo 70 años y tengo más de 45 años trabajando, conozco casi todo el estado, lo he recorrido muchas veces, por eso sé cuando me hablan de la violencia, cuando me hablan las mujeres indígenas, las mujeres de las zonas rurales, las mujeres de la zona fronteriza, en fin, para todas en lo que yo pueda, las entiendo y sé de por qué me hablan y de dónde vienen, ¿no? Así que esta soy, Toika. Muchísimas gracias por dejarme expresarme como lo que soy. Gracias a ti, Candelaria, por compartir, pero sobre todo te quiero decir que es un honor que tenerte en este programa. Es un honor tener a Candelaria Rodríguez en este programa, a la doctora Cande, porque nos compartes de esta experiencia, ¿no? Sobre todo de esta gran experiencia que tienes. Así que esto es un honor y un orgullo que nos acompañes en este programa y para estos temas. Fíjate que bienvenida siempre. Fíjate que uno de los temas, justo tú has comentado muchos aspectos importantes, pero entre ellos has dicho, las recomendaciones vienen sobre problemáticas de muchos años, problemáticas viejas, que persisten en este tema de la violencia estructural hacia las mujeres. Entre ellos está, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Lo que tiene que ver con la armonización legislativa del aborto. Pero otro que me gustaría que iniciáramos por ahí, si tú gustas, si tú aceptas, es justamente hablando sobre las alertas de violencia de género. Hay una recomendación muy específica al respecto.
y tenemos el antecedente reciente del sexenio pasado, donde las alertas de violencia de género, el mecanismo careció de presupuesto. Entonces, pues, ¿qué se hizo al respecto? ¿Quieres que comencemos por este tema? Bueno, sí, claro, en la parte que yo te pueda comentar, efectivamente, bueno, las alertas, hay que recordar que el Estado de México en el 2015 fue el primer estado con alerta de violencia de género, y bueno, quiero decirte que en el 2016 Chiapas, junto con Guanajuato y otro estado, fueron los estados, Chiapas fue el quinto estado en la historia de este país en que se le declara alerta de violencia de género. Hasta hoy es uno de los estados con mayor municipios en alerta, 23 municipios, 16 de ellos en las zonas indígenas, en los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, efectivamente, desde que nace la alerta, que depende de la, o dependía, ¿no?, de la Secretaría de Gobernación, con un acompañamiento interinstitucional que integraba el grupo integral de varias instituciones, el famoso GIM, ¿no? Lo integraba salud, digo integraba porque yo recuerdo que hasta hoy, Toica, la alerta se dispersó, o sea, desaparece como tal y se la pasan a lo que es hoy la Secretaría de la Mujer, ¿no? Pero bueno, fue creada así y desde su origen se pidió a los estados, incluso al gobierno federal, destinar recursos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno federal? Es que cada año sacaba pues unos lineamientos y una bolsa de recursos para que se distribuyera en los municipios que fueran haciendo propuesta de qué hacer y cómo enfrentar, cómo aplicar los programas, que en el caso de Chiapas el programa de trabajo fue diseñado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el 2017, perdón, junto con las organizaciones sociales y dependencias federales. Entonces, se crea, pero cómo sobrevive, ¿no? Efectivamente ha sido, eso fue, me parece que es uno de los grandes desaciertos y errores y falta de visión política, ¿no?, del gobierno federal, en el sentido que no tuvieron los estados, nunca han destinado hasta ahora un recurso para la aplicación de esos programas. Entonces, el gobierno federal cada año destinaba, bueno, yo recuerdo, te voy a decir Chiapas. Chiapas tiene como una aplicación arriba de, no sé, 40 millones de pesos, tal vez en lo que va de los últimos 8 años de la alerta. Y bueno, diseminado en varios proyectos. Cada año había 5 proyectos, hablando de Chiapas. Pero imagínate que el Estado destinaba a veces 150 millones para 20 estados en alerta. O sea, se volvía polvo, ¿no?, el dinero. Entonces, los estados se llevaban el mayor recurso, aquel que tuviera una mejor propuesta de proyecto. La mayor de recursos, recuerdo, se lo llevaba, por supuesto, Estado de México, casi la mayoría iba para allá, y el estado como Chiapas le llegaban el tiempo que yo recuerdo, le llegó, el recurso más alto fue de 4 millones, 5 millones, y ese recurso se distribuía en 6 proyectos, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo ese recurso lo manejó, en el caso de Chiapas, la Fiscalía General del Estado. Después, posteriormente, a mí me tocó estar 4 años y entonces el recurso se dispersó en 5 dependencias, que era la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, era también Secretaría General de Gobierno, la Secretaría para el Empoderamiento de las Mujeres y la Secretaría de Pueblos Indígenas, ¿no? Son como 5, ahí se dispersó, y te voy a decir que ellos agarraban, digamos, no sé, 1 millón de pesos, 800,000 pesos, o 2 millones, depende como, pero es una idea de lo que te doy para que veas cómo a nivel nacional el recurso se hacía añicos, ¿no? O sea, no era nada comparado con la problemática que había que atender de la violencia extrema que termina con la vida de las mujeres, el feminicidio principalmente. Y entonces la federación destinó recursos, seguramente tengo por ahí la cantidad destinada hasta el año pasado, pero el recurso era para eso, para atender la emergencia,
así se llama, eran programas emergentes, donde todas las instituciones tenían que diseñar programas y proyectos para atender la emergencia de la violencia contra las mujeres. Entonces, ese fue el proyecto del nacional de lo que significaba la alerta. Y efectivamente el recurso lo destinaba la federación hacia todos los estados, creo que 25, ¿no? No sé ahorita cuánto ya estado, casi todo el país tiene alerta de violencia de géneros y algunos como Veracruz y Guerrero tienen 2 alertas. Y Chiapas dicen por ahí las compañeras que va por la segunda, no lo sé si lo vayan a cumplir, ¿no? Hoy tenemos una alerta. Ese es el recurso que es insuficiente del gobierno federal, pero por otro lado, el Estado no coadyuva, no. Creo que Jalisco, por ahí uno de ellos, sí daba como uno o 2 estados daban recurso propio, ¿no? De la entidad, pero el resto del estado no aportaba recursos para atender este programa de trabajo de la alerta. Entonces, eso es una de las grandes deficiencias, me parece, y que hay un señalamiento, ¿no? De incumplimiento y se sigue. Yo recuerdo que en los últimos dictámenes que se hacían para Chiapas se le exigía al Estado destinar recursos. Pues no ocurrió eso, ¿no? ¿Cómo trabajan las dependencias del país? Con sus propios recursos. O sea, no se puede exigir tanto cuando no hay recursos para que, digamos, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de la Fiscalía, etcétera, muchas instituciones con sus propios recursos atiendan el programa de la alerta de género. El programa contempla prevención, medidas de seguridad, medidas de reparación de daño, ¿no? Y bueno, cero tolerancia. Son muchos indicadores que había que cumplir. Por eso, la evaluación que había que ver qué tanto los estados cumplieron con este programa. Ese es uno de los grandes dilemas y que se habla porque el dictamen dice, las observaciones hablan de la alta incidencia que todavía sigue de violencia, a pesar de que el cuerpo de seguridad, ¿no? De que cada semana informan, bueno, a veces se habla a la baja, el feminicidio baja, el feminicidio sube. Y bueno, ¿qué te cuento en Chiapas? ¿No? En junio fue este año de un número elevado de muertes de mujeres de feminicidio. Me parece que el llamamiento al restablecimiento del orden para seguir trabajando con la alerta, pues me parece que está bien. ¿Qué va a pasar? Pues ya no es la primera vez que hay un señalamiento, como te decía. Yo leía el informe y el informe refiere a observaciones, dice, como se hizo ¿no? en la novena, ¿no? O en la octava observación, ¿no? O sea, viene hacia atrás, ¿no? Estamos hablando del 2018, ¿no? De que hay señalamiento, hay observaciones y la reiteran. O sea, hay una reiterada observación hacia México en temas de la violencia y que hoy, bueno, pues hay grupos organizados de mujeres, pues muy preocupadas y protestando por la falta de visión, ¿no? Para poder atender el tema de las alertas, que me parece que yo pienso, y yo lo digo porque conozco el programa, son programas que pueden ser, que se cumplen, pero sí falta mucho recurso. No se pueden hacer campañas, no se pueden hacer traducciones en lenguas, como hoy lo pide otra vez las observaciones digamos, de las normas, o de hacer campañas en lengua cuando no hay recurso, ¿no? Digo, estado como Chiapas, un estado bastante pues, pobre, ¿no? Que es un estado con recursos limitados también y con una incidencia de mucha población indígena que complica mucho la situación. Y bueno, tenemos ya situaciones complicadas que estando trabajando en la alerta, te quiero decir, pues esta parte de la violencia del crimen organizado se hacía presente. Entonces, ¿cómo se agudiza la situación de las mujeres en la sobrevivencia de su propia vida? Es lo que te puedo comentar en el tema de lo que ha sido, lo que es la violencia, lo que es la estructura de lo que fue la alerta de violencia de género, que hoy, por ejemplo, si vemos qué está pasando, la están retomando, pero estamos con nuevos rostros, ¿no? Tú bien lo sabes lo que significa el cambio de personas en esa estructura que desconocen, pues desmantelaron a todo lo que es la alerta. Yo conozco muchas personas que se quedaron, algunas que me da mucho gusto, que conocen temas, pero son temas que no se deben de soltar, porque en lo que van aprendiendo
la violencia o lo que se estaba avanzando se puede detener y se puede ir hacia atrás, ¿no? Eso es bastante lamentable, son cosas que vemos y lo vemos de una manera crítica, de una manera analítica, sin este sentido de que nadie se moleste, ¿no? Pero me parece que es necesario hacerlo, pero es una mirada crítica de lo que hacemos, de lo que creemos que se han equivocado. Leía de cómo se desmantelan las áreas, ¿no? Y entonces no hay cómo se puede recomponer, ¿no? Creo que esa es la alerta, ¿no? No ha tenido recursos, tú me lo decías al principio, los estados tampoco han destinado, yo recuerdo uno o dos en que sí hubo recursos etiquetados para la alerta, pero el resto de los estados no lo han hecho. Fíjate, Carmen, que sí, todo esto que tú señalas, ¿no? Que sueltan los programas, sueltan los temas y aplican algo así como cuando lleguen las nuevas administraciones, sobre todo en estas últimas dos que han llegado, casi se ve muy claro este fenómeno, esta situación de que sueltan los temas y hacen algo así como un borrón y cuenta nueva. Y no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, no tienen este hilo. Cande, como un poco como para ir situando más al público que nos escucha, ¿tú podrías señalarnos de una estrategia, de una intervención con resultado de la alerta de violencia de género? Yo, por ejemplo, miré hace varios años, sé decir si fue por el 17, 18, miraba yo las patrullas violeta. Había policía violeta, ¿no? Se hizo la policía violeta y bueno, la presencia de la policía violeta al menos nos hacía pensar por qué, ¿no? Pensar qué, cuestionarnos. Y después cuando se le veía en acción decíamos, oh, yo las miré en Chiapas, las miré en Tuxtla, y decía, bueno, nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero el público, la gente que asistía en estos eventos donde se presentaba, decían, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Entonces, digamos, cuando tú hablas de las promociones, cuando hablas de las campañas, etcétera, es parte del mecanismo de trabajo, de las acciones de trabajo del mecanismo de la alerta de violencia de género. Pero nos puedes comentar de estrategias, de acciones. Claro, sí, sí, creo que, mira, cuando hablamos de presupuesto es cierto, yo decía, los estados han hecho como lo que pueden. Trabajar, a mí una compañera me hacía burla, es que Candice, tú eres pura saliva, así me decían, ¿no? Porque yo, la verdad, trataba de convencer a los titulares, ¿no? Cuando llegaban a las reuniones, de verdad, son unas reuniones bien cansadas, pero muy ricas. Pero decirte que, mira, en 7 hay 23 municipios, te quiero decir, hay cosas muy, muy buenas. Hablamos de presupuesto que no se ha dado, entonces las dependencias y los municipios hacían lo propio. Por ejemplo, se hicieron los módulos de atención inmediata, los famosos MAI, ¿no? Los 7 municipios prioritarios como, bueno, acá San Cristóbal, Comitán, Chiapa de Corzo, Tuxtla, Tapachula, Villaflores, Tonalá, que son los 7 principales, ellos hicieron estos módulos, y estos módulos son lo que tú dices, ¿no? Contaban con una patrulla rosa, contaban con un grupo interinstitucional, es decir, una abogada, una psicóloga, o sea, y era una combinación de recursos. Es decir, las chicas de PAIMEF, que tú conoces, se canalizaban a veces para allá, una psicóloga o una abogada. El municipio ponía el edificio, ¿no? Ponía, digamos, la patrulla. Y esa patrulla tenía personal, que el personal era capacitado por seguridad pública. Y el personal era, la mayoría, puesta por seguridad pública, los elementos, hombres y mujeres, y la otra parte la ponía el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento tenía la obligación de equipar estas unidades, ¿no? Este edificio. Yo le ponía computadora, te quiero decir que me tocó supervisarlos, ¿no? Tenían que tener una área de salud
y era un área, y cuando no lo tenían, de verdad le decíamos y lo componían, porque a veces era una área nada más con una silla, y dije, no, eso no es, tiene que tener una cama, un médico, y lo hacían, porque era un acompañamiento integral, ¿no? Imagínate, eso lo tuvo, y hablamos de voluntades también, ¿no? De compromiso. El presidente municipal de Comitán, por ejemplo, el presidente municipal de Tonalá, ¿no? Cuando los que estuvieron, algunos se religieron, quiero decirte, que los veo y a mí me da gusto porque son como personas aliados, o sea, esta parte de seguimiento, ¿no? Eso es una de las grandes cosas. Lo otro sí que bueno que me lo dices, la Secretaría de Transporte hizo, en la historia de este estado metió, no sé, eran como 250 patrullas rosas para la protección de mujeres y eran conducidas nada más por mujeres. Eso fue muy histórico y eso fue también en una estrategia que hizo la Secretaría de Transporte, coordinación con Alerta, ¿no? O sea, todo era así como manejado para ver qué podían hacer porque son indicadores que tenía que cumplir. Eso se hizo y también todos los municipios esto tenían una patrulla rosa, es cierto, esto que tú viste ese era el municipio, pero te faltó ver cómo la Secretaría de Movilidad y Transporte hizo este acompañamiento de masivo, ¿no? Metió 250, me acuerdo, taxis rosas para el servicio exclusivamente, fíjate, además, manejado por mujeres, para mujeres. Eso creó un conflicto porque había inconformidad de por qué no pueden subir a hombres, ¿no? Entonces era muy estricto. No sé en la actualidad si esto continúa, pero así era el reglamento en esa época. Creo que son acciones muy afirmativas que se tuvieron, o sea, no todo. Cuando yo te digo, ¿no hubo recursos? No hay recursos, fue la pregunta que me hiciste, pero el Estado, las dependencias hicieron lo propio. Esos son algunas de las... Y lo otro, que los municipios firmaron acuerdo para las células de reacción inmediata, que son parte del programa. ¿Qué son las células? Bueno, pues los municipios hacían acuerdos con la Secretaría de Seguridad Pública y hacían una estrategia para atender la emergencia inmediata de mujeres en situación de violencia. La verdad que hay muchos avances ahora en la evaluación que están haciendo para Chiapas. Se logró aprobar, así como aprobado, este Centro de Justicia para las Mujeres. En Chiapas tenemos en Tapachula, en Tuxtla, en San Cristóbal y un cuarto que está o ya se inauguró en Palenque, 4. Pero no es tan sencillo. Estos centros de justicia para mujeres tienen todo. Es donde encuentran una abogada, una psicóloga, un MP, ¿no? Todo un acompañamiento para denuncia de las mujeres en situación de violencia. El Estado ha hecho lo propio, la dependencia con su propio recurso, es la parte que te decía, no hay un recurso destinado del Estado como propio, que era el reclamo que la alerta a nivel central decía, es que el Estado debe, haz de cuenta, no sé, a lo mejor destina 20 millones, no lo hizo, pero sí la dependencia y los municipios sí lo hicieron. Me parece que hay... ¿Qué hizo también el Estado? El Estado hizo para un registro más rápido de las acciones que estaban haciendo las dependencias, hizo un sistema integral de alerta de violencia de género que le llamaban el CIAC. Eso es único en el país que hizo Chiapas y entonces ese registro se registra de manera constante. Las dependencias están informando qué están haciendo en ese sentido. Se trabaja con derechos humanos. Y digo, ¿qué te digo de las capacitaciones? ¿No? La Fiscalía hizo la unidad de análisis de contexto, que es esta parte para que se hagan las investigaciones minuciosas en mujeres en situación de violencia, pero estos crímenes ya cometidos, ¿no? Esta unidad analiza y lleva a definir el feminicidio, cómo se cometió, si el MP aplicó la perspectiva de género, el protocolo. Eso significa la unidad de análisis de contexto que no lo tienen todos los estados. Chiapas lo hizo, lo tienen en estructura ahí en la Fiscalía. Ese es un logro de la alerta también. Entonces, me parece que hay cosas, acciones muy buenas que el Estado ha hecho con recursos propios
de las entidades, ¿no? De las dependencias. Sí, qué bueno que me lo preguntaste. Creo que esas patrullas rosas que viste, y hay muchas, se hicieron unidades móviles, los famosos MAI que te decía, hubo móviles. Tuzla es una unidad móvil para atender en las colonias de Tuzla, de alta incidencia de violencia, para atender la violencia desde la colonia. Hay veces en que las mujeres no pueden salir y entonces esta unidad móvil hacía un recorrido y tenía muy buenos resultados. También eso lo supervisamos y me parece que sí hay avances bastante que no se ven. Yo veía que leía el informe, ¿no? Y habla de muchas capacitaciones que se han hecho. Hay otro logro que se hizo, que se crea las capacitaciones a hombres violentadores, ¿no? Estos cursos que se dan y que se hizo un programa para atender a este tipo de hombres violentadores y este programa lo tiene también la Secretaría de Seguridad del Pueblo ahora. Y todas estas partes, en algunos hubo recursos federales, en otros son recursos propios de los ayuntamientos. La verdad es que cuando yo digo que Chiapas tiene 23 municipios, que es bastante el trabajo que hay que hacer y trabajar en las zonas indígenas, donde tenemos municipios con mucho compromiso, pues eso habla bastante bien, ¿no? Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque nos brinca, ¿no? La violencia es estructural, como tú bien lo dijiste, donde tiene que intervenir educación. En educación se ha hecho mucho también, y fíjate que es tanto a veces que es insuficiente la tarea que se tiene. Educación hizo el protocolo en el 2017, fíjate que todavía está vigente, es el protocolo para atender violencia escolar y de género para educación básica. Y se aplica y tiene una ruta de qué hacer en caso de, ¿no? Lo último también que tenemos, detectamos la violencia en las escuelas a través de un diagnóstico. Y ese diagnóstico arrojó lo que no te imaginas, de la violencia psicológica, la más alta, la violencia física, y hicimos una estrategia para que se denunciara también la violencia sexual. Después de ese diagnóstico, bueno, pues hicieron actividades para atender la violencia. Fueron la Secretaría de Educación, cuando el tiempo en que hicimos mucha actividad ahí hasta el 2021, 7 años trabajando, la verdad los maestros y maestras tuvieron, yo digo, de educación, yo no tengo nada que decir porque la respuesta de los docentes, del magisterio, fue extraordinaria, ¿no? Asombrada porque en estas capacitaciones, desde una mirada como la tuya, Toika, y como la mía, en donde vamos a hablar sin tapujo de nada, podemos decir cómo pueden atender la violencia en el ámbito escolar. Y es una violencia estructural, de verdad, que está de raíz y que es necesario trabajar desde los hogares. Yo digo siempre que la educación comienza en casa y eso es una realidad. Se tiene que trabajar con padres, madres, con todas las personas adultas que vivan en el hogar para que la infancia se vaya formando con una nueva visión en el respeto de la convivencia, de derechos humanos, de no violencia, porque la educación formal a quienes luego se les responsabiliza de esta carga, me parece que da conocimiento y da orientación también, y está obligada a seguir hablando de la prevención de la violencia, pero educación ha jugado un papel importante en esta parte de la alerta, es fundamental. ¿Y qué te puedo decir de la Secretaría de Salud? Salud ha puesto muchísimo, de verdad, en la norma 044 para hablar de las violencias sexuales, etcétera. Creo que hay un avance increíble y hay resultados, hay, digamos, acciones afirmativas, ¿no? Que la cual ya me hiciste aquí recordar tantas cosas de lo que se ha hecho. Gracias, Kania. Pues sí se ha hecho y se debe seguir haciendo. Fíjate que ahora quisiera comentar un punto que nos hicieras tú esta enorme, seguramente, aportación, que de un punto que aún es un tanto difícil cuando se le mira en la aplicación, la interseccionalidad.
Me refiero a la interseccionalidad. Y para abordarlo, me parece que te quiero preguntar, ¿es difícil, es diferente? ¿Cómo es abordar eh, el mundo indígena? ¿Es otro mundo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede incidir en las comunidades indígenas? Por ejemplo, si continuemos con el tema alertas de violencia de género. ¿Cómo es posible incidir? Fíjate que comentábamos en una presentación reciente por allá por Chiapas, donde estuvimos tú y yo y otras personas. Tal vez tú recuerdes esta fotografía que se presentó de un cartel, de un letrero. La foto fue tomada en Chenaló y dice, se prohíbe el noviazgo, se prohíbe usar celular y se prohíbe tirar basura. Las personas que que lo hagan serán multadas con 3,000 pesos. El letrero está enfrente de la escuela primaria, ¿no? Y es un letrero grande, está en una esquina. Y no solo es el único letrero, hay tantos letreros. Entonces yo veo y digo, bueno, me parece muy violento, me parece punitivo en toda la magnitud, sobre todo violento y violentador, ¿no? O sea, las niñas que no pueden tener relaciones sociales con los chicos, con varones, y viceversa, etcétera. Y digo, y sin embargo, esto crea, les crea como ese temor, ¿no? Y les delimita una conducta. Entonces digo, bueno, ¿por qué no llenamos las comunidades, ¿no? Con estos carteles que digan, alta la violencia, violencia es esto, violencia es justamente lo que dice este cartel, violencia es vender a las niñas, violencia es cambiarlas por una cantidad de dinero, o por un pedazo de tierra, o por por algunos animales domésticos. Entonces, ¿cómo se puede, qué se ha hecho, cómo se mira la posibilidad de incidir en las comunidades indígenas? Sí, gracias. Fíjate que no es, digo, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Entrar yo he trabajado con maestros, varón, digo maestro así con lenguaje incluyente, ¿no? Porque es un varón. Hay un maestro que lo descubrí, que tomó talleres cuando yo estaba ahí, y te quiero decir que se transformó, ¿no? Fue maravilloso. De un maestro de educación indígena de la región de Tenejapa. Y me dijo, como aprendió, me dice, en lo que yo le pueda apoyar. Y yo, por supuesto, que cada vez que yo puedo, te quiero decir que yo lo entrevisto y lo llevo a radio para que explique cómo él, es un señor grande, ¿no? Cómo cambió, cómo él dice, es que yo revisaba documentos, él es pedagogo, además, y ve asignaturas y revisa, pero nunca se le había ocurrido, porque yo soy una insistente de usar un lenguaje inclusivo, ¿no? En los documentos, etcétera, y en la forma de hablar, de dirigirse y de, bueno, tratar a las personas, etcétera. Entonces él me decía que me pudiera servir. La verdad es que con él aprendí mucho también yo, porque él decía que es difícil, de él aprendí muchas cosas. Es difícil la zona indígena, por supuesto, porque muchos de los conflictos, Stoica, que vemos, no solamente, lo vemos en todo el sentido, ¿no? La alerta, bueno, la parte de las mujeres que no la dejan participar en la participación política de las mujeres, por ejemplo, porque no tienen derecho a participar y tienen que estar en el hogar, ¿no? Por ejemplo, en alerta, por ejemplo, tú no puedes llegar a hablarles de que al señor no le grite, ¿no? No le pegue, ¿no? Tienes que ir con cautela, porque ellos tienen sus usos y costumbres. Entonces tú te metes con mucha cautela a la zona indígena, hablando, si queremos dar talleres, pláticas, porque puedes terminar amarrada, ¿no? Tú bien lo sabes. Entonces, tenemos que apoyarnos en el presidente municipal, en las comunidades, en los maestros y maestras que están en la zona,
con las representaciones, figuras educativas que están en las regiones indígenas para poder incidir. Y se va entrando como la humedad, ¿no? En esta parte de hablar de la prevención de la violencia en las zonas indígenas. Y bueno, él dice, es que son los usos y costumbres de las mujeres. Este maestro cambió, él dice, mis amigos me dicen que por qué la botaste, ¿no? Y mis amigos me dicen que por qué ya me voy, y yo le dije, me voy porque voy a tomar un café con mi esposa. Y entonces él está poniendo como ejemplo, dice, en su zona, ¿no? Hablo de este hombre porque es el que ha hecho un cambio alrededor de su zona donde vive y no tiene riesgo porque él es de la zona. Pero si nosotras como mestizas vamos a hablar de la no violencia, ¿no? Del comportamiento para que no se agreda a las mujeres en el ámbito de la alerta, como bien dice, ha sido muy difícil entrar, no imposible, ¿no? Yo me apoyé mucho, por ejemplo, cuando estuve en la educación, mucho en lo que es la estructura maravillosa, pero pues estamos por rato, ¿no? Luego ya no estás y se quedan pero sí se puede avanzar. Es muy difícil porque los usos y costumbres están arraigados, ¿no? También estos usos y costumbres son violatorios de derechos humanos de las niñas y de las adolescentes y de las mujeres. Es difícil porque te arriesgas, ¿no? Mucho y porque rompe con todo un esquema. Creo que ha sido un proceso lento. Uno de los municipios como Chanal, por ejemplo, que está cerca de San Cristóbal, en Ochuc, por ejemplo, no podemos como entrar también mucho, ¿no? Hay muchos, digamos, cuando hablamos de la cuestión patriarcal, bueno, ¿qué te cuento? No está arraigadísimo en esas zonas de usos y costumbres. Me parece que la estrategia de la alerta tiene que entrar. Hemos hecho jornadas de aplicación de violencia en donde entran todos los sectores. Entra COVACH, entran las universidades, entran todas las instituciones educativas, de manera que a ver cómo incidimos. El DIF, ¿no? Sector Salud, Fiscalía, toda una estrategia para poder penetrar e incidir con los temas de prevención de violencia. Sí es difícil, sí lo hemos hecho, sí tenemos resultados. Yo apliqué una encuesta ahí, me la respondieron como pudieron, pero tengo resultados de cómo está. Ya esa tendencia, digamos, no te puedo decir que prevalezca, ¿no? Porque fue aplicada hace 7 años, ¿no? Entonces, pero fue la primera vez que se aplicó una encuesta de más de 7,000 participantes en las zonas de la zona indígena que están en la alerta de género. Pero creo que es posible solamente de esta manera. A través de las estructuras, de las figuras educativas, es posible entrar a través del DIF, a través del sector salud, a través de la fiscalía, si es posible. Y las instituciones lo están haciendo. ¿Qué es lo que falta? Bueno, ver resultados hasta dónde los programas de prevención de la no violencia han pegado, ¿no? Porque te das cuenta que todavía a las mujeres en un municipio, un compañero le disparó a una regidora, ¿no? Y la mata, así tan simple, de un disparo, ¿no? O de pronto las encuentran tiradas y estoy hablando de la zona indígena, estoy hablando de Simojovel, estoy hablando de San Cristóbal, estoy hablando de Huistán, en donde ha habido en los últimos tiempos algunos feminicidios, ¿no? Entonces, como es estructural también, hablábamos hace, la violencia es estructural, o sea, tenemos que pegar de raíz y me parece que la política pública no le llega todavía a la raíz del problema. Todavía seguimos con capacitaciones, de lo que hablaba hoy, las observaciones de la CEDAW, dice, son muchas capacitaciones, pero no vemos resultados. Totalmente de acuerdo. Eso todo siempre lo he sostenido, ¿no? Entonces, sí tenemos que, y también tenemos que trabajar en la dependencia para que los procuradores de la justicia sepan, que también lo dice la observación que hace la CEDAW, que se capaciten a juezas y jueces, ¿no? Hombres y mujeres por igual. Creo que en la zona indígena el usos y costumbres seguirá siendo, por lo menos hasta hoy, un impedimento para poder avanzar, pero me parece que no es imposible, que no es para siempre. Creo que
se mueve, ¿no? En algunas cosas se mueve. Te quiero decir en dónde se ha movido. En la participación política de las mujeres, ahora que hemos estado impulsando desde Repare, esta participación de las mujeres, sí vamos y vamos entrando, y las mujeres cada vez participan más en política, y hablamos de las zonas indígenas. Es un gran avance. Ante esta situación, como la describes y como podemos reconocerla, que yo la conozco de manera parcial porque es un mundo, este es un gran avance. Lo que has mostrado, lo que ha trazado Repare y los objetivos logrados, un gran avance. Cande, fíjate que te quiero, estamos casi, tenemos pocos minutos, pero sí nos da tiempo. Te quiero pedir que al público le puedas tú dar como una explicación breve, que nos des una explicación. ¿Qué es esto de juzgar con perspectiva de género? Quienes estamos en la jerga, pues lo sabemos, pero suena y suena y suena, y creo que hay que entenderlo, ¿no? Hay que hacer la misma perspectiva de género, la transversalización se debe dar a conocer más. Como una filosofía, como una metodología, como una política, ya en transversalizando políticas públicas, que es juzgar con perspectiva de género. Claro, Ana, es algo pues maravilloso. Fíjate que las unidades, hay una unidad que crean, la Fiscalía, que atiende para juzgar con perspectiva de género. Es decir, que vea el entorno, o sea, desde el momento que se comete un crimen, se tiene que dar seguimiento. ¿Por qué se comete? ¿Quién lo cometió? ¿Por qué lo cometió? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Cuál es el entorno? El entorno que tiene que ver desde la parte de afinidad, si es su pareja, si es su amigo, ¿no? O un compañero, en dónde trabajaba, por qué ocurrió. De verdad que es una cuestión minuciosa de la aplicación de la justicia. Los aplicadores, los ministerios públicos principalmente son los primeros, digamos, los que acuden, ¿no? Bueno, la policía que llega, los primeros en atender una emergencia de un cuerpo, no tocar nada porque puede haber indicios de esta investigación, ¿no? Bueno, va a ser como muy rápido que te puedo decir, pero bueno, es el entorno de ver desde quiénes son de manera particular, quiénes, en dónde fue, cuál es el entorno de la comunidad, y bueno, todos estos elementos de las unidades que atienden la violencia y que es una unidad especializada, tienen que ver para que se juzgue con perspectiva de género, que agarre todos los elementos que llevan, ahora cuando dice de la interseccionalidad, también quién es, era migrante, era indígena, era ama de casa, era estudiante, qué nivel tenía de educación, qué edad tenía, qué religión, ¿no? Qué deporte, o sea, todos estos elementos intervienen para poder hacer una investigación completa de lo que es la aplicación de juzgar con perspectiva de género, juzgar, y bueno, esto es tu entorno. Hay esta unidad, te digo, especializada que tiene, me tocó crearla, por cierto, y descubrimos las fallas de los ministerios públicos que dejan pistas sueltas y que luego a lo largo del tiempo hay feminicidios o muertes violentas de mujeres, ¿no? Que tardan mucho en que se le dé un fallo, si fue feminicidio, porque te quiero decir que toda muerte de mujeres tiene que analizarse con el protocolo, ¿no? Pero no todos te dicen que es un feminicidio de inmediato, sino que tiene que esperar a todo este proceso que te digo para que la fiscalía diga fue feminicidio y en eso haya una sentencia, en ese sentido, sentencia ejemplar, ¿no? Ya sabes que acá tenemos 100 años de la sentencia por cometer un feminicidio. Entonces, son elementos, todo esto que te digo, que tiene que investigarse y le pesa este sentido a los ministerios públicos.
son los que ellos y estas unidades de atención para analizar con perspectiva de género cada muerte violenta de las mujeres. Eso es el procedimiento que se sigue y no es nada sencillo, es un método pesado. Por eso cuando yo lo aprendí y me dicen mis compañeras cuando yo estaba en alerta, van 8, no compañera, van 5. ¿Por qué? Porque vamos a esperar hasta que nos digan que fue un feminicidio. Oficialmente no puedes decir que fue un feminicidio. ¿Hay una muerte violenta de mujer? Sí. Es una muerte, pero a la hora de que para el registro y seguimiento del tema de feminicidio tiene que cubrir todo este proceso, que es un proceso, digo, te lo cuento, así que es largo, pero mira, te quiero decir que hay personas en la Fiscalía y el Poder Judicial que ya se la saben muy bien, y eso a los ministerios públicos, a las procuradoras de justicia, les ha costado bastante la capacitación de los MP, de los investigadores, de los jueces que dan el fallo finalmente de la sentencia, ¿no? Es minucioso, pero es toda esta parte que te cuento, cómo se debe de hacer una investigación con perspectiva de género. Juzgar con Muchas perspectiva gracias, de género. Karen. Pues qué programa tan rico, me refiero con tantos elementos para la reflexión, para el análisis, pero sobre todo que nos los das de esta manera tan espléndida, ¿no? Tan generosa, tan como ya, como muy trabajados, muy con una visión, con una claridad y como con una ruta. Porque fíjate, has señalado esta parte en la atención como la incidencia del mecanismo de la alerta de violencia de género en los pueblos indígenas. Ante 16 pueblos indígenas, ¿no? De verdad es un trabajo enorme incidir. Y has hablado de algunas cuestiones. Creo que este es un trabajo, como tú bien lo señalas, que donde todavía hay mucho por hacer, ¿no? La incidencia, lograr que los usos y costumbres, la incidencia en los pueblos indígenas, lograr que los usos y costumbres no sean o se alineen o se armonicen para que no estén siendo violatorios de derechos humanos, por un lado. Por otro lado, este asunto de la ausencia del Estado, ¿no? Tú nos dices de manera muy clara, a través de la educación se logran resultados, pero cuando el Estado está ausente en las comunidades indígenas, donde no está presente el DIF, donde donde es muy claro que solo hay una escuela o dos en la comunidad, etcétera, entonces hay mucho por atender y mucho por resolver. Pero, Cande, pues se nos acaba el tiempo, lo disfruté yo en lo personal enormemente contigo, seguramente nuestro público también, y pues te tenemos una invitación para próxima, así que tú nos dirás cómo esté tu agenda y te esperamos próximamente en este programa, en Soro Encuentro Feminista. Muchas gracias por ese espacio. Con gusto. Pues bueno, estamos llegando al final del programa. Nos despedimos con mucho gusto, con un gran reconocimiento a tu labor presente, pero también a tu trayectoria, que te convierten en esta expertise que compartes en este programa, de tu experiencia, de los logros, de lo que aún falta por hacer, con esta postura crítica y, como lo has dicho, con esta mirada muy crítica, ¿no? Muy asertiva. Pues bienvenida, Cande, en este programa. Considera este programa como tu espacio también. Y nos despedimos del equipo técnico de Carla Arredondo, directora técnica de este programa, de Paris Paredes, director de producción, y en la voz se despide Toica. Cande, un abrazo fuerte, bienvenida a Soror y te esperamos por aquí pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.